Comenzamos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Según Turk, las autoridades venezolanas han llevado a cabo detenciones arbitrarias que limitan gravemente las libertades fundamentales de los ciudadanos, como la asociación, la expresión y la reunión pacífica. Durante una rueda de prensa en Nueva York, Turk destacó que, a pesar del cierre de la oficina de la ONU en Venezuela, el alto comisionado ha podido mantener el monitoreo de las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, gracias también al apoyo de actores locales. El total de extranjeros detenidos en Venezuela por supuestamente conspirar contra el gobierno subió a 19, según aseveró este jueves el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien presentó las identidades de 14 de ellos y reiteró que existe una operación internacional para asesinar al presidente Nicolás Maduro y desestabilizar el país. Estoy citando textualmente lo que dijo Diosdado Cabello. Los estadounidenses que están detenidos en Venezuela están muy bien, mejor que los que están detenidos en Guantánamo, pero mucho mejor. Aquí le garantizamos todos sus derechos. No maltratamos a nadie, no aislamos a nadie, pero estamos investigando. Estamos investigando. Todos estos ciudadanos extranjeros se les respetan sus derechos, pero sus gobiernos deben asumir que están viniendo a Venezuela a conspirar contra un país, a atacar objetivos civiles y militares, a atacar objetivos de servicios públicos para hacerle daño a nuestro país. Ayer hubo una falla, un ataque a las líneas eléctricas. Ayer. Nadie crea que eso es espontáneo, ¿no? Que se desgastó. No, eso no es así. Si en un lugar hay mística es en las empresas eléctricas, pero es difícil la mística contra un ataque terrorista. ¿Y qué buscan? Buscan los nodos para hacerle daño a la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas. Nosotros seguiremos al frente trabajando, dando la cara, esta información. Entre tanto, el dirigente político Stalin González aseveró que el proyecto político del oficialismo venezolano lleva más de una década desconectado de la ciudadanía. Les presentamos los detalles. Hay que pensar bien, porque aquí se necesita es un acuerdo que le devuelva a los venezolanos, primero la política y el poder es para que la gente viva bien y viva tranquila. Ese es el fin último de la política, que la gente, el bien común, es que la gente viva tranquila. Mientras esté esta crisis política, el país va a estar en decadencia. ¿Quién es el responsable? Yo creo que es el gobierno. Es el gran responsable del desastre económico que vive el país, de que el salario esté por el piso, de que los servicios públicos no funcionen. Ellos tienen su narrativa. Parecería que aquí hay quienes se niegan a ver que su proyecto político fracasó, que el país rompió con el chavismo yo creo que desde el 2012, 2013 de la elección de Maduro contra Capriles, estaba clara la señal. En 2015 este país rompió completamente con ese proyecto y parecería que hay quienes se niegan a entender que Venezuela, ese proyecto ya es inviable, pero existe, que es el error que para algunos creen, que es que creer que el chavismo no existe. El chavismo existe, sí, puede que es minoría, pero existe. Y en más información de interés, la Asamblea Nacional designó y juramentó a Conrado Pérez como nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral en sustitución de Juan Carlos del Pino, quien salió de Venezuela tras la elección presidencial. Veamos. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Queda designado el rector Conrado Pérez Briceño como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, los diputados oficialistas aprobaron la destitución de Juan Carlos del Pino como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Además, exhortaron al Ministerio Público a abrirle una investigación penal por traición a la patria, asociación para delinquir y corrupción. Yo solicito la destitución. Solicito que se establezca la responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos del Pino por esta Asamblea Nacional. Solicito que se le aplique el artículo 130
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que se le apliquen los delitos contenidos en el Código Penal y encerrados en las categorías de traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio o complicidad en los homicidios cometidos en los días 29 y 30 de julio. El pasado 26 de agosto, el rector del Pino publicó una misiva denunciando algunas irregularidades que se presentaron al emitir los resultados de la jornada electoral de los comicios presidenciales. En una de ellas, mencionó que el ataque cibernético fue utilizado para impedir la emisión del primer boletín. Además, enfatizó que tras el cierre de mesas de votación se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición. A su juicio, esto constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros. Recientemente, Del Pino sostuvo un encuentro con Edmundo González Urrutia en España para abordar los acontecimientos que los obligaron a exiliarse tras las elecciones presidenciales venezolanas. Por otra parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos 3 cárceles donde se encuentran los presos políticos en Venezuela fueron convertidas en recintos que sobrepasan los conceptos de máxima seguridad debido a las limitaciones que presentan para los reclusos y también para sus familiares. Vamos a profundizar en esta denuncia. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que 38 de 52 cárceles se encuentran operativas en Venezuela. Además, denunció que los centros de Tocuyito, Tocorón y Yare 3 fueron convertidos en cárceles que, bajo su perspectiva, sobrepasan el concepto de máxima seguridad, en las que se alberga a la mayoría de presos políticos detenidos arbitrariamente en el contexto postelectoral. Nos encontramos que por lo menos en 3 centros de ellos, lo que tiene que ver con Tocuyito, con Tocorón y el propio Yare 3, el propio Yare 1, lo han rehabilitado simplemente para meter presos políticos en este tema en particular. Y estas cárceles las han convertido en cárceles, yo diría que están más allá de cárceles de máxima seguridad. Hemos visto este tipo de metodologías que están implementando y es totalmente contraria a lo que tiene que ver con nuestra legislación como tal. Entonces, quieren extremar una situación en nuestro país que no se corresponde con unos estándares internacionales, sino en todo momento en lo que son violaciones continuas y sostenidas y sistemáticas a personas privadas de libertad. Durante la presentación del informe Derechos Políticos de los Privados de Libertad, el organismo detalló que al menos 42.863 personas privadas de libertad se encuentran habilitadas para votar en Venezuela, 22.237 en calabozos policiales y 20.626 en cárceles. De este último grupo solo votaron 1.900 reclusos, que representan un 9.21%. 9.21% fueron los que tuvieron derecho a esa participación como tal. Y por lo tanto, este tipo de informes que nosotros siempre damos, ojalá sea precisamente para que ellos se revisen y esto por lo menos se pueda solucionar para que sean todas las personas que están privadas de libertad y tengan este derecho como tal. Se habló que 18 centros de votación a nivel nacional estuvieron dentro de las prisiones, que representan únicamente el 47,36% de las cárceles venezolanas operativas. Y esta declaración que dio este señor, bueno, imagínense, que nada más de este 9.21% corresponden a 1.900 presos que nada más pudieron ejercer ese derecho como tal. Una vergüenza. Desde el observatorio indicaron que la ausencia de voluntad política privó a la población reclusa de su derecho a la participación, denunciando además que en la actualidad existe un hacinamiento con riesgo crítico que alcanza ya un 154.56%.
Entre tanto, continúan las denuncias de violación al debido proceso judicial en el caso de las personas encarceladas después de la elección presidencial de julio pasado. Pero una nueva irregularidad ha sido denunciada. Las audiencias se estarían realizando en ausencia de los propios imputados. Veamos. ¡Hija! ¡Dios está contigo, hija! ¡Michelle! ¡Hija! ¡Hija de mi corazón! Según el Código Orgánico Procesal Penal, solo la decretada contumacia de las personas en una sala de audiencia es lo que podría hacer que se realice el proceso penal en ausencia del imputado. Lo contrario es ilegal. A nuestras oficinas han llegado varios de los familiares de los que están privados de libertad por motivos postelectorales que se encuentran recluidos en Tocuyito, Yare y Tocorón, con la inquietud de cómo se están realizando las audiencias preliminares. Ellos nos están indicando que las audiencias preliminares se están realizando sin la presencia de los acusados, es decir, solamente se reúne el juez, el fiscal y el defensor público y ellos allí deciden, sin ni siquiera permitirles a los acusados declarar ante el tribunal y expresar la situación. Ante la supuesta obligación de asumir los cargos que se le imputan a los detenidos, así evalúan esta situación los profesores universitarios de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Todo este cuadro postelectoral y además, dados los antecedentes previos, como una fórmula de Estado forajido. El Estado que no tiene controles, el Estado que violenta los derechos fundamentales, que no sigue las normas de derecho y que en definitiva violenta todas y cada una de las normas contenidas en la Constitución. Yo lo veo así, una manifestación de un Estado forajido. La situación de los detenidos post 28 de julio es muy compleja. Según las cifras de varias ONG, la cifra está alrededor de los 2.000. De esta propia universidad hay una profesora y por lo menos 5 o 6 estudiantes detenidos cuya libertad se ha exigido una y otra vez. Desde el rector, pasando por los decanos, los consejos de facultades y los profesores a título individual y todos los miembros de la comunidad universitaria exigimos que nuestros estudiantes y la profesora sean absolutamente y prontamente liberados. A estas violaciones al debido proceso también debemos sumar que no les permiten tener a sus abogados de confianza, es decir, se ha vulnerado el derecho a la defensa. Cambiamos de tema para informarles que en la noche de este jueves se registró una explosión en la residencia Parque Guaraguao del estado Anzoátegui que generó daños estructurales en varios apartamentos. Vecinos de esta zona, que estaban visiblemente consternados por la situación, afirmaron que las ventanas de algunos departamentos se quebraron al momento del siniestro, que también generó que se cayeran algunas paredes. Se conoció que efectivos bomberiles trabajaron hasta las 8:35 de la noche para apagar las llamas en este conjunto de residencias ubicado en el oriente de Venezuela. Y en más información, la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México informó que las solicitudes de asilo en ese país disminuyeron para finales del segundo semestre de este año 2024. Sin embargo, organizaciones humanitarias alertan que albergues y refugios en la frontera sur del país permanecen saturadas de migrantes. Los venezolanos son la quinta nacionalidad con más peticiones humanitarias, con 3.623 casos, esto según datos oficiales. Honduras ocupa el primer lugar entre los países de origen de los solicitantes de asilo, con 23.169 personas, seguido por Cuba, Haití, El Salvador y, como lo dije antes, Venezuela. Las autoridades mexicanas han recibido 58.806 peticiones de asilo de enero al mes de septiembre de este año 2024, lo que representa una disminución del 48% tras el récord de 113.174
37 registrados en el año 2023. Esto de acuerdo con registros de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.